Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es de doble felicidad estar con todos ustedes en este día de adoración a nuestro Padre Celestial. Lo ha hecho bendito y santo para nosotros. Hoy venimos a Él, en el nombre de su Hijo amado, para adorar y santificar al Todopoderoso Creador de los cielos y la tierra. A Él sea la honra y la gloria por siempre, y a su unigénito Hijo, nuestro Redentor y Salvador, que anhelamos su presencia en medio nuestro para alimentarnos de su palabra, que viene a nosotros sazonada con el aceite de su santa unción. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal, esperando el día resplandeciente del reposo celestial. El mensaje de hoy se titula Ley y Gracia, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 6, versos 14 y 15, que dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En el tema de ayer saltó una pregunta: ¿cómo se salvaban las personas? ¿Por la ley o por la gracia? Y la respuesta es por la gracia de Yahweh. Se entiende que solamente deben poner su fe en el Eterno y no en las obras que tratan de cumplir los mandamientos de Yahweh. Por esa razón, la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento existía un remanente dentro del pueblo de Yahweh. Como en los días de Elías, ese remanente que seguía fielmente al Altísimo y no se alejaba de él. Ese pueblo había sido escogido por gracia y por eso permaneció, según nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11:3. Cuando esa gente ponía su fe en Yahweh, le era contado por justicia, tal como Abraham, Romanos 4. Es decir, el Padre les consideraba justos, como si nunca hubieran quebrantado la ley de Yahweh. El Altísimo podía decir: son salvos porque son rectos y han cumplido mi ley. Es ahí donde entra el asunto de la fe y la salvación por medio de la gracia. Los sacrificios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento apuntaban hacia la realidad del Mesías muriendo por nuestros pecados y los de ellos, una vez y para siempre. El sacrificio de un corderito bajo la ley de Moisés tenía validez no porque la sangre del cordero fuera pura. Ya el escritor de Hebreos nos dice que tales sacrificios nada perfeccionaron. Por tanto, debían ser hechos continuamente, sino que el valor estaba en lo que representaba el sacrificio perfecto del Mesías. De ahí que una persona pudiera ser declarada perdonada después de ofrecer tal sacrificio de acuerdo a la ley. Pero al ser simplemente la sombra de lo venidero, debía ser repetida una y otra vez para que el pueblo entendiera que a través de ese sacrificio de un cordero inocente, lo que estaba funcionando era la gracia de Yahweh, como remedio para el que no ha podido cumplir las obras que el Eterno demanda. Por eso, podemos ver la gracia de Yahweh en los sacrificios del antiguo pacto. Cuando un hombre entendía que había pecado y llevaba su cordero al sacerdote para pagar por su culpa, ese hombre debía de entender que quien debía morir era él mismo, y que el corderito había tomado su lugar, pero eso requiere fe. En el Nuevo Testamento, la demanda divina sigue siendo la perfección ante Yahweh, cumpliendo todas las demandas de la ley para poder ser salvo. Si algún hombre pudiera verdaderamente cumplir todas las demandas del Eterno, muy ciertamente podría reclamar al Padre con todo derecho: me he ganado la salvación. Y Yahweh estaría obligado a conceder esa salvación. Pero sabemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Yahweh. La ley, en realidad, es presentada para exhibir el pecado. Por esa razón, el énfasis ya no está puesto en cumplir a la perfección las demandas divinas, sino que se dice al hombre: cree y serás salvo. La forma de salvación es la misma. El énfasis, sin embargo, no es el mismo. Por eso el apóstol Juan puede decir lo siguiente en Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua.
¿Quería decir Juan con eso que no había gracia antes de que Yahshua viniera? De ninguna manera. Lo que sí significa es que el énfasis ya no es puesto mayormente en la ley, sino en el favor divino de Yahweh al hombre. En el Antiguo Testamento se enfatizaba la obediencia perfecta a la ley, aunque se ofrecían medios de gracia que funcionan por la fe, como lo eran los sacrificios continuos, personales y anuales. En el Nuevo Testamento se enfatiza la fe como el medio de gracia, aunque la ley de Yahweh sigue vigente a todos los hombres. Los que creen en el Mesías, por medio de esa fe, les son contada por justicia. ¿Pero cuál justicia? No la nuestra, por creer, sino la justicia del que cumple toda la ley, la justicia del Mesías, siendo imputada a nosotras. El apóstol Pablo escribe en Romanos 3:20 lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Yahweh por medio de la fe en el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Nuestro Padre Celestial nos declara justos ante su ley, libres de condenación y merecedores de la vida eterna, y por eso, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Yahweh por medio de nuestro Adonai, Yahshua. Cuando creemos, nuestra fe en el Mesías nos es contada a nuestra cuenta por justicia, o mejor dicho, la fe sirve como medio para que la justicia del Mesías nos sea contada a nosotros. En Yahshua somos declarados perfectos, eso es justificación. Tanto antes de la cruz como después de la cruz, el sistema es el mismo, salvación por gracia por medio de la fe. El llamado del Evangelio es arrepentíos y convertíos, y también tened fe. Al hombre le es presentado por Yahweh un mandamiento: creer. El mensaje del Evangelio es tanto una oferta como un mandamiento. Por eso es pecado no creerlo. El énfasis de la demanda divina era puesta en el cumplimiento perfecto de la ley. Obedeced los mandamientos, y al mismo tiempo era arrepentíos y convertíos. Sin embargo, en realidad, tanto allá como acá, solamente se consigue lo que el Altísimo ofrece por medio de la obra misma de Yahweh. El pueblo del pasado no podía obedecer debidamente los mandamientos divinos porque para tal cosa era necesario la fe que ellos no poseían. Romanos 9, 30 y 32 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El pueblo del presente, tal como el Israel del pasado, no puede obedecer debidamente el llamamiento al arrepentimiento porque tampoco poseen la fe necesaria. Romanos 8, versos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Por eso la fe es don del Padre al hombre, para que éste pueda cumplir con las demandas presentadas por el mismo Padre. Y esa fe es dada por gracia divina. Como mencionamos arriba, en el antiguo pacto el remanente que era salvo lo fue por la gracia de Yahweh, y por eso ellos eran fieles creyentes al Padre Celestial, cosa que los otros no podían hacer. Lo mismo ocurre en el tiempo presente. Apreciados oyentes, sigamos disfrutando de este bendecido día. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.